Buenas gente, bienvenidos a Infoland y hoy vamos a ver cómo es internamente y cómo funciona exactamente este disco. Es un disco mecánico, muy viejo, es un Hitachi de 320 GB, es de 2007 este disco, o sea que es muy viejo. No funciona, así que me van a ver abrirlo claramente, sin delicadeza, sin guantes, sin nada de protección. Lo voy a abrir básicamente y vamos a explicar sus partes. Lo que quiero aclarar es que no hago este video de forma muy teórica, lo voy a explicar con mis palabras, porque quiero que se entienda bien el funcionamiento y no que tengan el concepto de cada una de las partes, que no es del todo muy importante, sino sigue explicando lo que hace cada una, cómo se llama y ya está. Ya sé que dije que no iba a hablar de teoría, pero es algo fundamental por empezar por lo primero. ¿Qué es un disco duro? Básicamente y en muy pocas palabras, un disco duro es una unidad de almacenamiento donde guardamos todos nuestros programas, nuestras fotos, nuestros archivos. Todo eso se guarda acá adentro. Por lo tanto, si no tenemos esto, la computadora no va a saber dónde buscar dichos archivos, ya sea el Windows o cualquier archivo en general. Entonces, como resumen, ¿qué es un disco duro? Donde guardamos todos nuestros programitas, nuestras fotitos, nuestros videitos y todo lo que tenemos se guarda acá. Ahora, todos esos archivos se guardan acá. Pero acá adentro, ¿qué hay concretamente? Bueno, lo primero que hice fue dar vuelta al disco por la parte trasera y desajustar los tornillos que sostienen este circuito impreso. Este circuito impreso lo que hace básicamente es que recibe las órdenes del PC y controla el disco. Como ven ahí, le desajusté el flex y le fui retirando uno por uno los tornillos para poder quitar la placa. ¿Por qué quitamos esta placa? Básicamente porque abajo de ella tiene unos tornillos que nos van a ser de mucha utilidad para posteriormente desarmar completamente el disco. Como ven ahí, los esfuerzos dan resultado y la placa sale correctamente. Ahora lo que hice fue dar vuelta al disco y empezar a desarmarlo por su parte frontal. Como ven, tiene 8 tornillos, son 6 de cada lado y 2 en el medio. Creo que uno es de la garantía, pero bueno, no creo que haya garantía que me cubra desde el 2007 hasta ahora. Así que procedí a retirar todos los tornillos y a sacar la tapa frontal, y ahí está el disco completamente, y estoy yo también. Así es como se ve un disco cuando apenas lo abrís completamente, tal cual. Bueno, ahora lo que hice fue proceder a retirar el actuador, en realidad a retirar los tornillos del actuador, porque el actuador no lo quito todavía. Básicamente lo que hace el actuador es guiar al brazo y al cabezal de lectura para que se mueva por todo el disco. Procedí a quitar esta pieza que es donde descansa el cabezal cuando no está leyendo o escribiendo información. Ahí está, la retiramos y procedemos a quitar el sostén del eje de los platos. Básicamente lo quitamos, esto lo que hace es sostener los platos en un eje, es decir, el eje que está abajo del motor, para que giren correctamente. Por si quieren saber, la mayoría de los tornillos que traen los discos duros es el tornillo tipo Torx. Como ven ahí, terminamos y sacamos esta pequeña guía, damos vuelta al disco y sale perfectamente con su arandela que separa un disco del otro. Como ven, es un disco súper pulido, es un espejo prácticamente, puede servir de decoración, que es para lo que lo voy a utilizar yo, por ejemplo. Acá empecé a sacar esta pequeña guía de los discos. Es un pequeño plastiquito, lo retiramos, lo apartamos y empecé a sacar su respectivo brazo y cabezal de lectura, pero me di cuenta que tenía los dos tornillos que me sostenían eso. Estos tornillos básicamente se comunican con el circuito impreso, que fue lo que sacamos primero de todo. Procedí a retirar los tornillos y una vez retirados los tornillos pude sacar el brazo y el cabezal de lectura completamente. Además del actuador, también como ven, esto es el brazo y el cabezal de lectura, que básicamente lo que hace es que recorre todo el disco impulsado por el actuador. El actuador está compuesto por dos imanes y gracias a esas fuerzas magnéticas hacen mover al brazo y el cabezal de lectura. Como vieron ahí, retiré el último disco que me quedaba y me quedó el motor eléctrico con el chasis. Esto que ven acá es un mini filtro para que la poca tierra o polvo que puede llegar a entrar al disco se pegue ahí y no quede en la superficie de los platos. Como ven ahí, quedó el motor eléctrico que hace rotar los platos y procedí a retirarle los 3 tornillos que tenía. Una vez retirados los 3 tornillos, le aplicamos fuerza con un destornillador o con algo, un poquito de fuerza, y ya sale perfectamente.
Ahí me di cuenta que del otro lado estaba pegado el flex, por lo tanto decidí sacarlo con mucho cuidado, ya que los flex suelen ser bastante sensibles o bastante frágiles. Lo pude sacar y pude retirar el motor eléctrico del chasis. Ahí tenemos el motor eléctrico y el chasis. Algo importante que me faltó mencionar es que los platos se dividen en pistas, que son como una especie de aros, y a su vez estos aros están fraccionados por sectores. Esto se utiliza básicamente para poder localizar la información y poder escribirla y leerla. Es decir, que cada archivo que se guarda en un sector y en una pista determinada. Entonces cada vez que el usuario quiera ir a ese archivo, puede ir y el disco ya va a saber en qué sector y en qué pista está. Una vez desarmado el disco, lo volví a ensamblar de nuevo para dejarlo normal. Probablemente lo utilice para algún tipo de decoración, o ya veré qué hago con ese disco, pero algo voy a hacer, algo lo vamos a reutilizar, de alguna forma lo vamos a reutilizar. Como ven, era bastante asqueroso, todo con los dedos marcados, así que agarré un paño de microfibra y le empecé a dar masa, lo empecé a limpiar, para que la próxima vez que lo abra no quede tan asqueroso. Y sí, quedó bastante bien, la verdad, quedó bastante reluciente, no quedó como la primera vez, pero quedó muy hermoso, así que lo volví a tapar hasta que decida qué hacer con este precioso disco. Con eso terminamos la explicación de cómo funciona un disco duro mecánico. Así que bueno, espero que les haya gustado mucho el video. Si les gustó, pónganle me gusta y suscríbanse, que me ayudan un montón. Les mando un saludo, nos vemos en el próximo video.